Pumayacán, en Sudamérica, en los Andes peruanos, Cordillera Blanca. En el corazón de la ciudad de Huaraz se encuentra la gran huaca de Pumayacán. A través de la historia la han llamado la fortaleza, el cerro, el morro o el mirador. Por siglos se la ha utilizado como cantera, despojándola casi por completo de su revestimiento. La ciudad de Huaraz y Pumayacán forman una unidad indesligable, pero quien se ha llevado la peor parte es el gran templo, que pese a haber estado en este lugar por milenios, casi nada sabemos de sus constructores y de lo que sucedía entre sus muros. En los últimos años, los investigadores han empezado a develar sus secretos. Fue ocupada por civilizaciones como Chavín, Recuay, Aquilpo e Incas en su ocaso. Las nuevas tecnologías nos permiten visualizar el monumento y hacernos una idea de su magnitud para resolver sus misterios. ¿Por qué crearon esta pirámide y en este lugar? Pumayacán. ¿Qué misterios esconde esta antigua pirámide? ¿Qué secretos guarda en su interior? ¿Quiénes la construyeron? En este documental trataremos de develar estos y otros misterios del lugar de los hombres Puma. Fue vista por los europeos por primera vez en 1533, cuando el grupo de avanzada de conquistadores al mando de Hernando Pizarro, camino al gran templo y oráculo de Pachacámac, en la actual costa central del Perú, llegaron a esta zona que se ubica en medio del conocido valle llamado hoy en día como Callejón de Huaylas. El lunes 23 de enero, como lo relata el cronista Miguel de Estete. Narra que fueron muy bien recibidos en medio de música y baile en el pueblo grande de Huarax, por los pobladores y su curaca conocido como Pumacacsinay, quien había reservado más de 200 cabezas de ganado para agasajar a la numerosa comitiva. Solo podemos imaginar la algarabía de ver a esos extraños llegar a estas tierras por primera vez. Algunos meses después, el jueves 11 de septiembre de ese mismo año, hizo su entrada a Huaraz el grupo liderado por Francisco Pizarro, junto con Almagro, Fray Vicente Valverde, el nuevo Inca Túpac Hualpa y el valeroso general Inca Chalcuchimac como prisionero, así como miles de indios auxiliares y curacas aliados de los españoles con sus ejércitos, a muchos negros y moriscos. ¿Qué pasó en los años antes de la llegada de los españoles? ¿Por qué no la mencionan en sus crónicas de la manera en que un gran templo como Pumayacán tendría que ser descrito? Quizás a su llegada el viejo templo ya había dejado de tener importancia. Quizás algún gran terremoto fue el responsable de su caída. Estas y otras interrogantes trataremos de responder empezando por su nombre. El origen de su verdadero nombre prehispánico se ha perdido en el tiempo. Sin embargo, ha llegado hasta nuestros días como Pumayacán. Al parecer, este nombre le fue dado con la conquista de los incas a los pueblos de estas tierras y por la extraña danza que se solía llevar a cabo en sus inmediaciones. Se trató quizás del rito del huarachico, ceremonia incaica en la cual los jóvenes llevaban cabezas de puma durante el baile, y fue entre los años de 1890 y 92, durante el viaje del europeo Ernest Middendorf, quien propuso la traducción del nombre como el lugar donde ruge el puma, nombre que ha sido ampliamente rebatido por los especialistas de la lengua ancestral, y que en realidad sería lugar donde son como pumas, como lo sugiere el historiador Marcos Yauri Montero. La hipótesis de que el monumento arqueológico de Pumayacán ha perdido su nombre original
parte de un estudio que realizó un antropólogo holandés, R. Tom Zuidema, en la ciudad del Cusco, en la cual descubrió que en las ceremonias del Capac Raimi intervenían unos danzantes que eran unos hombres vestidos con una túnica roja llamada Pumapai Cancho Unco, que tocaban tambores y estaban disfrazados con pieles de puma. En esta ceremonia del Capac Raimi, los jóvenes varones adquirían la ciudadanía, y de igual manera también las mujeres, vestidas con túnicas blancas, intervenían en la misma fiesta del Capac Raimi, festejando a las jóvenes que estaban preparándose para el matrimonio. Los incas, al conquistar a las etnias guaracinas, impusieron su cultura, su lengua, su religión y su ideología. Entre las ceremonias religiosas, esa, la del Capac Raimi, empezó a celebrarse en el templo abandonado de Pumakayán, donde intervenían esos hombres pumas, tocadores de tambores, anunciando la ciudadanía de los jóvenes guaracinos. En consecuencia, a partir de ese momento, los guaracinos empezaron a llamar a esos hombres con la palabra quechua guaracina Pumakayán, que significa esos son pumas, o se parecen a los pumas, o son como pumas. Y en consecuencia, a partir de ese momento, este monumento religioso empezó a llamarse Pumakayán, y el verdadero nombre original que debería haber sido o debió haber sido en quechua guaracino se olvidó para siempre. Y hoy nosotros creemos que el nombre auténtico y legítimo es Pumakayán, cosa que en realidad no es cierto, pero que debemos aceptar porque no hay otra alternativa. La antigüedad de Pumakayán se remonta al periodo conocido como formativo, unos 1500 a.C. Fue ocupada en forma consecutiva por muchas civilizaciones. No existe mucha información acerca de la Gran Huaca de Pumakayán. Sin embargo, los investigadores están haciendo enormes esfuerzos por desentrañar sus misterios. Ellos nos guiarán a través de esta fascinante historia. Posiblemente Pumakayán fue un gran centro administrativo y ceremonial desde sus inicios. En la época formativa se construyeron centros ceremoniales en casi toda la costa y aquí también, como Chavín de Huántar. Pumakayán podría ser solo la punta del iceberg de un gigantesco complejo de templos, cementerios y adoratorios en este valle del río Quilcay, teniendo como epicentro a la misteriosa quebrada de Quilquehuanca y sus ciudades perdidas. Hernando Pizarro, cuando visita toda la zona de Huaylas y llega aquí a Huaraz, él informa con Miguel de Estete de que hay un gran pueblo que se llamaba Huaraz. Y ese gran pueblo estaba comandado por un cacique denominado Puma Capellay. Y el sitio donde residía, obviamente Puma Capellay, era Pumakayán. En este momento nos encontramos en la cima de esta gran huaca, símbolo de nuestra ciudad de Huaraz, el monumento arqueológico de Pumakayán, ubicado en un lugar estratégico, confluencia entre dos ríos. Entonces, lo que vemos en la actualidad es solo una parte del complejo sistema de templos que se esparcían en todo este valle entre las confluencias de los ríos Quilcay y Santa. Y posiblemente Pumakayán también haya tenido todo ese proceso arquitectónico, social, de importancia. Ha debido de ser un sitio
muy grande, muy importante, arquitectónicamente, urbanísticamente, etc. Desde la parte superior podemos observar la magnitud del sitio. Se encontró uno de los muros tan importantes que actualmente está bajo la calle, que tiene las mismas características de Sacsayhuamán, y a la vez hay plataformas superpuestas con entradas en los 4 puntos cardinales. O sea, aproximadamente estamos viendo la elevación unos 15-20 metros de altura, con plataformas escalonadas, o sea, como gradas, ¿no? Pero con grandes estructuras. Ahí queda la evidencia de las grandes piedras para poder hacer las plataformas, ¿no? Y cada cierto tramo van elevando, ¿no? En el 2004 empezaron a salir a la luz evidencias de ocupaciones de la época Chavín, Recuay, del periodo conocido como Huaraz blanco sobre rojo y finalmente de la gran civilización inca. Los datos de la extracción de esculturas líticas son la prueba de la ocupación por la cultura Recuay. Actualmente, muchas de ellas se encuentran en el Parque Lítico del Museo Arqueológico de Ancash. Las litoesculturas nos hablan de grandes personajes que fueron plasmados en piedra para la posteridad. Los investigadores nos presentan sus teorías. Nos encontramos en el Parque Lítico del Museo de Arqueología de Ancash. Aquí hay algunas piezas que fueron trasladadas desde Pumacayán y que tienen toda una historia. Sabemos que por historia, el monumento arqueológico de Pumacayán tuvo una secuencia de culturas a través de los años. Jamás Pumacayán fue deshabitada. Es por ello que tenemos una ocupación regional denominada como la cultura Recuay, que ellos se caracterizaron por representar una gran cantidad de monolitos o litesculturas en piedra, como estamos observando en este museo. Pero es importante recalcar que muchos de estos monolitos fueron traídas de la gran huaca de Pumacayán, que servían como protectores o como guardianes de ese sitio en un determinado momento. La evidencia de la ocupación de la civilización Recuay se remarca con los descubrimientos de las cistas o nichos funerarios en uno de sus muros laterales. Otro de los principales hallazgos fue determinar la existencia de cistas funerarias emparentadas a la cultura Recuay por el material encontrado. Pero lo principal de esto es que se encontró en un relleno con evidencias de la época Chavín, de tal manera que las cistas funerarias de la época Recuay están penetrando un estrato de la época Chavín. De aquí determinamos que la ocupación del sitio arqueológico de Pumacayán se inicia con la cultura Chavín, es reocupado por la cultura Recuay y luego envuelto por las estructuras de la época inca. Y la poderosa civilización inca también dejó su marca en el coloso de Pumacayán. Pero lo más curioso que hemos encontrado para la época inca es una vasija de la más conocida en la técnica ceramográfica de los incas, que es el aríbalo, de factura imperial. ¿Qué significa de factura imperial? Que este sitio, por la gran trascendencia e importancia que ha tenido, fue ocupada por grandes señores y que sus materiales de uso doméstico eran traídos del Cusco y algunos fabricados con la misma técnica aquí en la zona de Huaraz. El sitio arqueológico de Pumacayán tiene varias ocupaciones, pero la ocupación principal, la última ocupación, es de la cultura inca. De tal manera que la monumentalidad del sitio lo dieron la cultura inca. Parte central del monumento, donde estaba actualmente la capilla, ahí existía un gran torreón que tenía que ver con la parte pues, de controlar todo el área, como sitio ceremonial que es. A partir de ese torreón, estratégicamente se vigilaba toda la gran ciudad, pues, ¿no? Al parecer, a la llegada de los europeos, ya había quedado en desuso. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sí se sabe que en el plano de la ciudad de 1786 de Fray Manuel de Sobrevila, aparece sobre Pumacayán una pequeña ermita cristiana, símbolo de la reocupación de este antiguo espacio religioso por la nueva religión. Sabemos por las crónicas
que este valle fue rico en cultivos, especialmente en maíz, y que sus habitantes fueron fieros guerreros. Este dato se corrobora con los sucesos del sitio de Lima en agosto de 1536, cuando la curaca de Hanan Huaylas Contarhuacho, madre de la ñusta Inés Huaylas Yupanqui, envió miles de guerreros a defender la recién fundada Ciudad de los Reyes del ataque de las tropas de Manco Inca, aniquilándolas por completo. Este es un dato controversial, el saber que en la antigüedad las mujeres ostentaron cargos de poder casi ilimitado. ¿Pudo acaso ser Pumayacán residencia de estas poderosas señoras y testigo de su reinado sobre este valle llamado en la actualidad Callejón de Huaylas? Solo las investigaciones futuras podrán develar estos misterios. Huaylas era una zona de mucha rebeldía y esa política administrativa de protección, de defensa, de productividad muy amplia estaba pues comandada por dos curacas. La curaca del Hanan Huaylas Contarhuacho y del Urin Huaylas Añascolque. De tal manera que fue sorpresa para los incas encontrar en esta zona de Huaylas curacas mujeres con mucho dominio, con mucha disposición, organización de la producción y la redistribución de la economía de manera muy efectiva. ¿A qué dioses veneraban en Pumayacán? Esta es otra interrogante que muchos se han hecho y se ha especulado que pudo haber sido Huaracoyur o la estrella del amanecer, o incluso el dios Huari, o quizás ambos, y muchos otros. Saber cómo lucía en su momento de máximo esplendor es un sueño que muchos se han planteado, pero nadie ha podido vislumbrar. Pero este complejo arqueológico que vemos actualmente ha sido presa del saqueo de las piedras megalíticas que eran parte de su estructura desde hace 5 siglos hasta la actualidad. En 1847, el prefecto Domingo Casanova autorizó desmantelar la pirámide para construir el muro del nuevo cementerio de Yucllupampa, que se encontraba en el actual barrio de Huarupampa. Las antiguas casonas de Huaraz, así como la primigenia iglesia matriz, los conventos de San Francisco y San Antonio, el antiguo hospital de Belén, el templo de la Soledad y otros edificios, usaron en su infraestructura miles de piedras extraídas de Pumayacán. En la década de 1930, los hermanos Enrique y Porfirio Romero Grieda penetraron en sus laberintos extrayendo algunos artefactos y dando testimonio de estos espacios. Poco se sabe a dónde conducen y qué secretos guardan. Al igual que ellos, muchas otras personas aseguran haber recorrido parte de las galerías sin poder encontrar el final. ¿A dónde conducen? ¿Qué secretos guarda aún en su interior la misteriosa pirámide? Como dijimos, la unidad de Pumayacán con la ciudad es indesligable. Ha sido inspiración para artistas y poetas. Que han plasmado su característica silueta en obras que quedarán para la posteridad, y sus muchos defensores no dudan en darlo todo por su preservación. Los hechos históricos más importantes de la ciudad han estado estrechamente relacionados con Pumayacán. En 1885 se convirtió en un enclave importante durante el levantamiento del líder campesino Pedro Pablo Tusparia. Según las opiniones de los especialistas, en su momento de máximo esplendor,
Pumacayán debió de haber sido espectacular. Pumacayán es un gran sitio monumental que, bueno, pues se abarca casi hasta la calle Brasil, la monumentalidad, y obviamente los patios, todos llegarían hasta la Plaza de Armas, como también para el sur también, pues la estructura es tremendamente grande, que ha sido pues totalmente devastado antrópicamente, desde la conquista española, y luego pues en la época republicana los fenómenos telúricos hicieron que la gente se posesionara del sitio, viviera y destruyera bastantes cosas, bastantes evidencias, ¿no? De tal manera que lo que hemos recuperado son trascendentes para nosotros, porque implica la ubicación del inicio de la construcción de Pumacayán, que tiene que ver con la cultura chavín, luego su reutilización con la cultura recuay, y ya definitivamente en su más grande esplendor con la cultura inca, ¿no? Entonces todo eso es una gran joya para Huaraz, turísticamente hablando. Necesitamos conservarlo, necesitamos proceder a hacer trabajos permanentes de conservación. El municipio debe colaborar con eso. La Dirección Desconcentrada de Cultura tiene los técnicos para poder realizar los trabajos arqueológicos, y tiene pues a su acompañante, a nosotros de la Universidad Nacional Santiago Antúnez Mayolo, que iniciamos los trabajos y que tenemos un ejército de estudiantes de más de 150 que podrían colaborar con los futuros trabajos de investigación aquí en Pumacayán, ¿no? Y entonces se ha perdido muchos vestigios de lo que hasta el perímetro de este centro administrativo, que tiene hasta una ocupación prehispánica inca. Cuando llegaron acá se consolidaron también en Pumacayán, como era la costumbre de ellos, ¿no? De los incas, en ese afán de la conquista o la negociación con los pueblos que estaban fuera del Cusco. Entonces, realmente hace falta mucho más trabajo, ver qué ha quedado o cómo se puede reconstruir, hasta dónde, cómo fue la expansión de Pumacayán. Pero indudablemente, por las dimensiones que tiene, por la arquitectura y por los vestigios que se han encontrado, ha debido de ser un sitio muy grande, muy importante, arquitectónicamente, urbanísticamente, etc. Hatun Pumacayán, peruano kunapahutincho, perdone kame, kutsayakorko, manazurepa, hechikawata uhukushka, shiminchikunaparlakushkatsu, auxilio kotsiki, okarakashka, tsumuyakcho, hinamkamka, auxilio kotsiki, okarakashka, tsumuyakcho, hinam kanang kamate kanki, kanke kilya Pumacayán, manam wanul kongkiraksu, hechika kawakwawe kikuna, manazikayar kokutsu, wiyayar kokutsu, kam manaman sa Pumacayán, shumak, hatun tahu, ama usyakaritsu, pumanis kam kanki, kawera, cheka mungnam kalipakuna, kawere niki, kayakushka unenam, hatun Pumacayán. Gracias a los últimos descubrimientos y las nuevas tecnologías, podemos finalmente recrear lo que fue alguna vez el gran templo de Pumacayán, en el centro de la ciudad de Huaraz. En Pumacayán podemos apreciar el encuentro entre el pasado y el presente. Debido al crecimiento compulsivo y carente de ordenamiento de la ciudad, ese encuentro no ha sido armónico. La ocupación moderna del espacio arqueológico ha ocasionado la pérdida y deterioro de algunos de sus componentes, una situación que, de continuar, pone en peligro la integridad del monumento. A pesar de ello,
Pumacayán continúa representando un espacio que nos muestra la evolución de Huaraz a través del tiempo y la capacidad de su población para sobreponerse a las adversidades de la naturaleza y a los momentos más difíciles de su historia. Y sobre todo, que pese al tiempo, el alma de Pumacayán y de sus constructores continúa siendo parte de nosotros, de nuestra ciudad y de nuestra vida diaria. Sin saberlo, caminamos diariamente sobre los elementos que alguna vez recubrieron sus imponentes muros. Incluso hemos levantado los nuestros con miles de restos de los que una vez fueron parte del templo más grande y espectacular que los habitantes de este hermoso valle contemplaron. En un sentido más amplio, la valoración social de Pumacayán solo será alcanzada a través de la continuidad del compromiso de las instituciones y la población de Huaraz con la conservación de un espacio que todos debemos ver como un símbolo histórico y un componente del desarrollo urbanístico y humano de nuestra ciudad. Pumacayán victorioso. Terca resistencia, Pumacayán, aún no has muerto, pese al luminoso desdén de los tuyos. Dolorosamente recreas todavía la vista, persistente, insobornable ostentas, admirable Pumacayán, lo que fuera el luminoso centro de multitudes. Revelación pertinaz de un mundo aparentemente desaparecido, vagamente inerte, pero vivo en la actualidad, con su color cobrizo y sus rasgos inconfundibles, con su fortaleza, su tesón, sus aportes a la humanidad y sus grandes realizaciones de enorme trascendencia. Precoz antinomia, ayer glorioso, hoy día inerme, pero indomable. Grita el mundo las desidias de los que se llaman paisanos, coetáneos de tu desgracia. Para colmo de males, nadie denunció. Todos se coludieron y te ignoran hasta el presente. ¡Qué absurda maldición cayó rauda sobre ti, noble Pumacayán, para que tus alamedas de piedra cayeran por los suelos! Desmantelados tus muros, desoladas tus entrañas. Excelso Pumacayán, en nombre de los peruanos te pido perdón. Haber pecado por omisión, tantos años desperdiciados, y no haber levantado nuestras voces, como si tu silencioso canto de auxilio se hubiera perdido en el espacio. Mas tu secreta solidez existe, oculta a la vista humana, y los lánguidos estertores de tu no deseada muerte estrujan el alma de los que pasamos junto a tu vera. Pero, valiente Pumacayán, tú existes, insurrecto, vibrante, firme. Ten ánimos, maravilloso Pumacayán. Resiste, las fuerzas están llegando. El momento de tu resurrección ya empezó.